Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de la 7ª temporada de La Esquina del Trader. Yo soy Paola Pejovés y hoy vamos a hablar de Perú y cómo la actual crisis política y movilizaciones están generando pérdidas a diversos sectores de la economía nacional. Para hablar del tema nos acompaña desde Lima David Tuesta. Él es economista y ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas en el año 2018. Es docente y fue miembro del Consejo Regulador de Energía y Minería, o SINDERMIN, y director del Departamento de Estudios Económicos del MEF. Actualmente es presidente del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenido, David. ¿Cómo estás, Paola? Encantado de estar contigo. Antes de iniciar el 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas estimaba que la economía peruana podría llegar a crecer a una cifra cercana al 3% junto con un prometedor plan de reactivación pues, que movería los principales motores del país. Sin embargo, hoy, ante esta nueva ola de protestas en las regiones, se ha paralizado gran parte de los sectores productivos como el turismo, minería, comercio y otros en el sur, sobre todo. ¿Cuál es la expectativa para los próximos meses? ¿Qué puede pasar en el país? Bueno, estamos en un escenario de altísima incertidumbre política. La incertidumbre viene desde hace bastante tiempo, pero se ha agudizado. Primero, el gran piso de agudización fue durante el gobierno de Castillo y ahora pues con el propio Castillo también con su intento de golpe y todo lo que al final se ha terminado encendiendo, ¿no? Entonces, tenemos casi un primer trimestre, lamentablemente, donde se ha perdido una gran oportunidad, digamos, donde un tercio del país ha estado paralizado como consecuencia de bloqueos de carreteras, vías de comunicación, fundamentalmente, la zona de Puno, Cusco, Madre de Dios y lamentablemente otras regiones, por ejemplo, como Arequipa, que si bien es cierto las paralizaciones y las movilizaciones han sido menos, claro, hay un eje de turismo, ¿no? En el sur, si Cusco para, el turista a veces no va solo a Arequipa, ¿no? El turista extranjero, es toda una cadena, todo un eje, ¿no? Entonces también se ha visto afectado por ese lado. Entonces, ese 3% pues ya está en duda, ¿no? A ver, lo que se ve es que estas movilizaciones están también reduciéndose, ¿no? Si uno observa las últimas cifras, por lo menos estas se han reducido en un 60% respecto al pico observado, digamos, entre los primeros días de la primera quincena de enero. Estuvo reduciéndose. También el tema de fallecidos, lamentables, por supuesto, y que hay que investigar lo que hay que investigar, también se ha reducido bastante. Yo creo que el control también está funcionando mejor. Entonces las expectativas también, si es que se logra generar un control o al menos un cierto éxito en la parte política, pues podríamos aproximarnos a esa expectativa que tenía el gobierno del 3%. Lo importante es que hay dos pilares macroeconómicos que ayudan, ¿no? Y que hasta ahora se mantiene la confianza en el país. Uno es la política monetaria, que es la parte más estable. De hecho, tenemos el presidente del Banco Central de Reserva que está 15 años ahí, es casi nuestro pilar institucional. Y la otra es la parte fiscal, que no tenemos ningún problema de endeudamiento ni nada que le pueda preocupar al inversionista. Es la parte política la que hoy nos tiene de alguna manera incomodados, ¿no? Sin embargo, el sur está paralizado o ha paralizado sus actividades, pero sin embargo el norte y otras zonas también del país no han parado. Es otra de la historia. Por ejemplo, Piura, que es agroexportadora. Así es. Fíjate, a ver, yo creo que hay que identificar lo que son las causas, las razones estructurales que están detrás de los problemas y lo que enciende, digamos, la mecha, si queremos llamarlo así, de las protestas, ¿no? Claro, la mecha de las protestas se parte a partir del intento de golpe de Castillo y luego una serie de fuerzas políticas que ven ahí su oportunidad para empezar con estos actos de violencia y eslogan que hemos visto pues detrás de eslogan como que renuncie la presidenta, que el gobierno es asesino y en fin, ¿no? Asamblea Constituyente, responder a Castillo. Entonces yo creo que ese es un tema, ¿no? Pero detrás de ello
yo creo que sí en el sur, fundamentalmente, se han sumado también frustraciones desde hace bastante tiempo de esta zona, ¿no? Frustraciones que son evidentes cuando uno observa la cantidad de brechas sociales que no se cierran y que no terminan todavía de atenderse en el sur. Por ejemplo, Puno, ¿no? Puno es una región que tiene una de las peores brechas sociales en el país, ¿no? Estamos hablando de una región que tiene el 70% de casos de anemia en niñez, ¿no? Es el número uno, ¿no? Lamentablemente, es el peor en temas de anemia, ¿no? Es el que tiene peores colegios, ¿no? Solamente 16% de sus colegios están en condiciones más o menos aceptables, ¿no? Si tú ves más cifras, ¿no? Desagüe, más del 50% de la población no tiene desagüe en Puno, ¿no? Cuando el estándar, el promedio regional está alrededor de gente que tiene desagüe por encima del 50% en el país, que no es lo mejor, pero está muy por debajo del promedio Puno. Y si tenemos en cuenta, adicionalmente, que Puno está entre las regiones que más presupuesto recibe y que deja de gastar o deja de ejecutar obras en aproximadamente 30% siempre, en el 2022 también ha sido así, son como cerca de 600 millones de soles al año que dejan sin ejecutar, con lo cual podrían terminar sin ningún problema con todos los problemas de anemia, cero anemia podría haber en Puno, y adicionalmente se podrían cerrar algunas de las brechas de educación, salud, agua y desagüe. Entonces ahí yo creo que está gran parte de la explicación de las frustraciones que se han sumado también a estos otros ya pedidos más políticos, no más oportunistas. Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna manera marca la diferencia entre el sur y el norte, ¿no? Que también tienen problemas, por supuesto, no es que sea una maravilla, Piura, La Libertad, etcétera, pero comparativamente hablando al resto de regiones, está en unas condiciones más competitivas, digámoslo así. Sí, en el tema yo quiero centrarme ahora en el Cusco, por ejemplo, que se ha visto muy afectada sobre todo por el turismo. La gran mayoría de personas viven del turismo en esa región. ¿Cómo afecta esta movilización? En Machu Picchu ha estado cerrado, no había turistas, cero viajes, cancelaciones. ¿Cómo afecta al cusqueño? Mira, ese es otro tema. También ha ido remitiendo, ojo de galgo, en el Cusco, pero claro, ya se ha generado un daño tremendo, ¿no? En las semanas previas. Está paralizado, restaurantes cerrados. El turismo, digamos, toda la población prácticamente del Cusco vive del turismo. Los sectores anexos, como el mencioné, el de restaurantes, entretenimiento. El mundo informal vive del turismo. Las personas que se toman fotos con los turistas y que cobran por ello, servicios de guía, también formales e informales. Todo eso está paralizado. Entiendo que recién se va a empezar de alguna manera a reactivar con un anuncio de apertura de Machu Picchu, pero ahí estamos hablando de casi 100.000 familias en el Cusco que se han visto afectados por el problema. Estamos hablando de un sector que representa casi el 10% de la actividad económica del sur del Cusco, que es sumamente importante, ¿no? 10%, teniendo en cuenta además que Cusco tiene actividad minera, ¿no? La actividad minera es la más importante, claro, son grandes empresas que también proveen empleo formal y que también se ha visto afectado, ¿no? Hay que tener en cuenta también esto, minas como la Antepacay, por ejemplo, digamos, incluso ayer han anunciado que han tenido, que han asaltado algunos de los camiones de transporte de minerales. Entonces, hay un golpe por todos los lados, y teniendo en cuenta además que la minería tiene una interacción, ¿no? Tiene un eje ahí de comercio, servicios también, que se genera a partir de esta actividad, no solamente minera. Entonces, claro, Cusco y Puno, digamos que son dos regiones del sur relevantes, importantes, se van a ver definitivamente golpeados. Y ahí en Cusco también hay indicadores sociales, tales como los que te comenté, como Puno también, que también requieren atención histórica, ¿no? Digamos, no es que tengan, pues, toda la población tenga desagüe, ¿no? Ahí también tienes cerca del 40% de la población sin desagüe, por ejemplo. No tienes el 70% de los niños con anemia, pero tienes al 54% de los niños con anemia, que es un ratio alto también, ¿no? Entonces,
Sí hay cosas también que atender y por eso que se han sumado seguramente algunos en las protestas, pues ya que la gente está moviendo, también se han sumado a movilizarse. Y ahí tenemos el mismo problema. Los gobiernos regionales no ejecutan. Tenemos regiones en el Cusco o distritos en el Cusco que tienen incluso presupuestos mucho más grandes que los de los distritos más pudientes de Lima, ¿no? Como San Isidro o Miraflores, ¿no? Tienen más presupuesto, pero anda a ver si tienen los mismos servicios que estos distritos que he mencionado. Entonces ahí también hay un serio problema, ¿no? Que requiere definitivamente atenderse, ¿no? ¿Qué pasa con el nivel de riesgo país, ¿no? ¿Qué va a pasar el perfil crediticio del Perú en los próximos meses con todo lo que está pasando? Bueno, ese es un tema de preocupación. La agencia calificadora Moody's hace un par de semanas redujo la perspectiva, ¿no? de, de los bonos del Tesoro, que es de alguna manera una aproximación, digamos, a, a qué tan riesgoso se ve la economía del país, ¿no? No ha sido una bajada de calificación, pero las agencias lo que hacen es siempre anticipan cómo están viendo, ¿no? El escenario, ¿no? Una perspectiva negativa significa que es probable que si las cosas sigan así, nos hagan una reducción. Hoy Perú es grado de inversión, está entre las 4 economías que conserva su grado de inversión en Latinoamérica. Cuando uno analiza las cifras económicas y básicamente el tema fiscal, que es lo que se mide para pagar las deudas, no hay problema, ¿no? Pero como siempre, el gran riesgo está en el ámbito político, que pueda generarse un cambio de rumbo, por ejemplo, que renuncie Dina Boluarte, que luego suba Williams, pero se haga fuerzas para cambiarlo y entre alguien más de izquierda, digamos, o más favorable a la Asamblea Constituyente, se llama el referéndum. Entonces, eso que es un escenario que va a estar cambiando las cosas que hace algunas semanas parecía que alcanzaba una probabilidad mayor, es el que preocupa al inversionista, porque claro, si cambia la institucionalidad del país y cambia sobre todo la respuesta como va a tener la economía, pues claro, los riesgos sobre la economía, el riesgo país, como tú bien le llamabas, se incrementan, ¿no? Entonces, hoy eso está en observación, ¿no? En tanto no se produzca ese deterioro, bueno, la cosa está controlada, pero si este escenario, vamos a llamarlo así, dantesco que te he comentado, se da, entonces, claro, seguramente las calificadoras de riesgo van a estar atentos a la situación y seguramente nos podrían dar una rebaja, ¿no? Y finalmente, en el tema de las paralizaciones en el sector minero, hay varias empresas que han paralizado sus obras por esta violencia que se está viviendo y bloqueos de carreteras. ¿Hay preocupación que podrían afectarnos o crees que es algo que puede mejorarse? Mira, a ver, vamos a ver. Yo creo que hay preocupación en este caso tanto macroeconómicamente, es decir, en cuanto a las cuentas fiscales, la actividad económica, inversión, crecimiento de todo el país, y también hay preocupaciones en el ámbito microeconómico y más aún en el ámbito social, ¿no? En el ámbito macro, claro, nosotros somos los principales exportadores de minerales en el mundo. En el cobre somos segundos, terceros, dependiendo cómo se miden, somos entre los primeros 5 países exportadores de plata, oro. Entonces, proyectos importantes, en el cual se ha invertido recursos en gran cantidad que hasta ahora se ha confiado en el país y claro, todo eso a futuro se puede poner en riesgo. Y no es un riesgo solamente por el discurso, por lo que ha sucedido ahora. El tema de los bloqueos, protestas, es algo que ha alcanzado cierta recurrencia en la actividad extractiva y de minerales fundamentalmente, ¿no? Solamente miremos el caso como ejemplo emblemático de la tercera operación minera de cobre en el mundo, ¿no? Que es Las Bambas, ¿no? Que está en Perú, en Apurímac, ¿no? Las Bambas, desde su inicio de operaciones en el año 2017 hasta ahora, ha tenido casi 600 días de paralización. O sea, 600 días en que se ha tenido que cerrar o no se ha podido producir normalmente, no se ha podido realizar transporte de minerales. 600 días, casi 2 años, ¿no? De paralización.
Y de hecho, cuando uno compara la producción de minerales de las Bambas en el año 2017, ahora ha caído en casi 50%. Ya antes de esta situación. Ahora bien, esto claro, tiene impacto en cuanto a la exportación, dólares que vienen a la economía, inversiones, etcétera, pero también tiene un impacto social relevante porque mientras mayor producción minera, hay más utilidades y esto significa mayores recursos de canon para las regiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las Bambas, esta situación que te he comentado y que el año 2022 ha sido malísima, muy probablemente va a significar que las Bambas tenga pérdidas en el año 2022, ¿no? Hay que esperar las cifras definitivas. Si hay pérdidas en el 2022, no se va a repartir canon a las Bambas. Entonces va a dejar su presupuesto para obras, se va a reducir, olvídate, de una manera sustancial, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de Apurímac, ¿no? En el caso de Apurímac tiene un presupuesto total para obra los gobiernos locales de 1.100 millones de soles, ¿no? Un porcentaje de ello, y del canon solamente viene 583 millones de soles en el año 2022. Y ahí tienes distritos, pues olvídate, ¿no? Que reciben una cantidad importantísima de recursos, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, de Chalhuahuacho, que recibe 200 millones de soles de presupuesto, solo ese distrito. ¿Y sabes cuánto? Me gusta esta comparación siempre para que la audiencia la entienda. ¿Sabes cuánto recibe San Isidro en presupuesto para obras? 70 millones. 200 Chalhuahuacho versus 70. Entonces, este es el dinero, ¿no?, que se perdería, digamos, como consecuencia de la paralización a Apurímac. Habría que ver los otros casos, pero yo creo que esto te marca bastante bien lo que significa una gestión con que básicamente se pierda el canon de las Bambas, ¿no? Gracias, David, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Esquina del Trader. Y no se olviden de visitar nuestra página web YouTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para aprender todo sobre el mundo del trading. Hasta una nueva edición.